Vale. Pues buenos días. Comparecemos hoy para presentar las enmiendas que el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista ha registrado a la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón. Y lo hacemos con la convicción de que esta norma representa una oportunidad histórica para situar a las mujeres rurales en el centro de las políticas públicas. Queremos una ley útil que reconozca derechos, que visibilice aportaciones y elimine barreras que aún persisten en acceso a los servicios públicos, al empleo, a la formación o a la participación. Porque las mujeres rurales son el corazón que late en nuestros pueblos. Ha sido su trabajo en el campo, en los cuidados, en los servicios públicos, en el comercio local o en el emprendimiento, los que han sostenido durante décadas la vida en el territorio aragonés. Y en un Aragón despoblado, con dispersión territorial, dispersión geográfica y con envejecimiento, las mujeres rurales son sinónimo de resistencia, de innovación, de arraigo y, sobre todo, de futuro, porque también son quienes más sufren la falta de servicios públicos, la brecha de género en el empleo o la invisibilidad en los órganos de decisión y de participación. Por eso, nuestras enmiendas no son una oposición al texto, sino una propuesta para mejorarlo, para pasar de los principios a medidas concretas que hagan más fácil su día a día. Todas nuestras propuestas comparten un eje común: visibilizar la diversidad de las mujeres rurales, responder a las múltiples formas de discriminación y garantizar que las políticas de igualdad llegan a los pequeños municipios. Y por eso hemos abordado en 5 bloques. El primer bloque, reconocimiento de la diversidad y la lucha contra la discriminación múltiple. Proponemos que la ley reconozca explícitamente a mujeres extranjeras con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social o económica. No queremos una ley abstracta, queremos una norma que garantice derechos reales a todas las mujeres rurales, especialmente a las que sostienen el medio rural en condiciones más difíciles. En un segundo bloque, las enmiendas van dirigidas a servicios básicos, descentralización y accesibilidad. Pedimos descentralización de servicios esenciales como los recursos de extranjería, de justicia, de atención a las víctimas, asesoría legal o servicios sociales, evitando que las mujeres tengan que desplazarse distancias largas para ejercer sus derechos básicos. También proponemos ayudas al transporte gratuito o subvencionado para mujeres vulnerables y una red de transporte público eficiente en el medio rural. Pero también queremos garantizar vivienda de emergencia para esas mujeres que sufren y que son víctimas de violencia de género. En un bloque tercero, nuestras propuestas proponen actuar contra la violencia machista, con medidas de protección adaptadas al medio rural, como crear puntos de violeta digitales y seguros en los pueblos más pequeños, poner en marcha unidades itinerantes especializadas en cada comarca o el impulso de convenios para juzgados con formación específica en violencia machista. Otro bloque está dirigido hacia empleo, emprendimiento y formación. Planteamos ayudas y bonificaciones para mujeres emprendedoras, especialmente jóvenes o vulnerables. Reconocemos también la labor de las trabajadoras del cuidado, con cláusulas sociales que garanticen condiciones dignas de empleo. Y queremos acercar la formación profesional, la alfabetización digital, el asesoramiento jurídico a los pueblos con apoyos para la conciliación, la conectividad y los desplazamientos. Y el último bloque, el final, es participación y representación. Proponemos garantizar una presencia real de las mujeres rurales en órganos de decisión y de participación. Queremos que las asociaciones, las cooperativas y organizaciones agrarias reflejen una participación equilibrada también de mujeres jóvenes y diversidad funcional en sus órganos de gobierno. En resumen, lo que Chunta Aragonesista busca con estas enmiendas es que el Estatuto de las Mujeres sea una herramienta transformadora que no se quede en buenas intenciones, sino que traduzca los principios en derechos efectivos. Nuestro compromiso es firme: sin igualdad real
no hay futuro para el medio rural aragonés. Por eso pedimos que sea una ley inclusiva, que reconozca la diversidad, que garantice servicios públicos, que proteja frente a la violencia de género, que apueste por el empleo y, sobre todo, por la participación de las mujeres en los órganos de decisión del medio rural. Ya está. Vale, muchas gracias.